¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano, este espacio que nos proponemos y nos desafiamos aquí en el canal de la ciudad para analizar temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con todos los desafíos que tiene y demandas que tiene la sociedad, desde la política hasta los otros temas conexos que mucho tienen que ver en lo que hablamos, que no solo es economía, sino que hay otros puntos que hay que abordar. Este año se cumplen 8 años del primer Ni Una Menos, es decir, desde que de manera muy fuerte se instaló la agenda de género, de la demanda de derechos de la mujer, de igualdad de derechos en la Argentina a través de ese movimiento que nos envolvió a todos llamado Ni Una Menos. Hoy estamos con una luchadora de los derechos de la mujer, fundadora de la Casa del Encuentro, hoy administra una ONG que es Las Julietas. Fue funcionaria en el gobierno de Cambiemos como directora del Consejo de la Mujer, pero además yo la conozco hace mucho tiempo, no, es joven, pero es una vieja luchadora cuando había muy poca gente que se encargaba del tema de género y el tema de los derechos de la mujer en la Argentina. Me refiero a Fabiana Túñez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Fabiana? Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias. No, muchas gracias a vos por venir. Bueno, vamos a empezar por un poquito por tu historia, después nos metemos en los temas generales. ¿Cuándo empezaste a militar por los derechos de la mujer? Y hace más de 20 años. Mm, No te voy a decir exacto para que no me saquen la edad. la edad. Pero más de 20 años y donde estos temas no se hablaban, donde los femicidios eran crímenes pasionales, donde no había leyes que hoy por suerte tenemos, aunque no se cumplen, pero bueno, por lo menos las tenemos, y donde era difícil entrar dentro de una cultura que permanentemente nos cosificaba y nos cosifica aún, y donde estos temas eran como de otro país, de otra galaxia, hasta que empezamos a visibilizar a través de los informes de la Casa del Encuentro que los femicidios eran femicidios y no eran crímenes pasionales, y donde lamentablemente aún hoy hay un femicidio cada 28 horas. O sea, estamos en una situación donde estos temas, que son temas de derechos humanos, Sí. en definitiva, son temas que también nos afectan a toda la sociedad. Cuando recuperamos la democracia en los 80, durante el gobierno de Alfonsín, se sancionaron leyes, hoy parecen arcaicas y prehistóricas, pero son 40 años para atrás, que también reivindicaban los derechos de la mujer. Yo me inclino, por ejemplo, creo que la ley de divorcio estaba pensada para los dos géneros, pero la más afectada por la no existencia de esa ley eran las mujeres. La patria potestad compartida. Uno en ese momento no los tomaba como reivindicaciones de género, pero terminaron siéndolo de alguna manera. Sí, sin ningún lugar a dudas, a partir de que llegó la democracia a nuestro país, hubo leyes que fueron importantísimas también, como la ley de cupo, la ley de paridad, las leyes que hubo de violencia, de trata, pero sin ningún lugar a dudas, en aquellos momentos, cuando hablábamos de ley de divorcio, parecía dividió a la sociedad, ¿no? Estaban los que estaban a favor, los que estaban en contra, pero la realidad es que había una realidad de mujeres y varones que estaban divorciados y que querían volver a hacer su vida. De hecho, se comprobó que hubo más casamientos después de Claro. la sanción de la ley. Entonces, bueno, creo que esos temas son importantes porque nos afectan a todos y a todas. Incluso, por ejemplo, cuando yo era chica, yo era la única de mi grado de padres separados. Y en ese momento era como un estigma. Y después pasó a ser algo Normal. más. Y bueno, eso tiene que ver con la evolución cultural que fuimos haciendo gracias al respeto de los derechos humanos con la llegada de la democracia. Fabiana, recién nombrabas, vos, tenemos leyes, tenemos normas que no se cumplen, y un poco me adelantaste la respuesta a esta pregunta. Hemos ganado el debate, la conversación social avanzó, se instaló entre nosotros la demanda de género, nos igualó, los hombres también nos pusimos de alguna manera a encolumnarnos detrás de esas demandas y de hecho se han generado
varias normas, varias leyes, varias resoluciones, cargos ejecutivos en todos los estamentos públicos, municipales, provinciales, a nivel nacional, para que esas normas se cumplan. Y yo te pregunto, desde que esto empezó el Ni Una Menos y que se crearon todas estas leyes, ¿mejoramos con el tema de violencia de género? ¿Mejoramos con el tema de igualdad de derechos para la mujer? Lo que se ha hecho es visibilizar y en algunos sectores, en algunas provincias, en algunas localidades, hay más conciencia, pero lamentablemente todavía tenemos sectores que o no saben, o no quieren, o no les interesa que se cumplan las leyes, ¿no? Entonces, hoy tenemos una ley de violencia familiar, tenemos una ley de violencia integral en todos los tipos y modalidades de violencia, que no es solamente la ley de violencia familiar, sino que es los distintos tipos y modalidades de violencia, donde todavía parece ser que algunos sectores de la fuerza de seguridad, algunos sectores de la justicia, les cuesta comprender que hay diferentes tipos y modalidades de violencia y que tienen que tomar la denuncia y no minimizarla. Entonces creo que ese es el problema, ¿no? Por eso tenemos una mujer cada 27 horas víctima de violencia. Comparado con otros países, supongamos de la región, nosotros tenemos un femicidio cada 27 horas, prácticamente un homicidio diario. ¿Cómo estamos respecto a otros países de Latinoamérica? Y estamos en un lugar muy incómodo desde hace muchos años, que estamos entre el quinto y el sexto país de índice de femicidios. En Centroamérica es mucho más elevado el número, ¿no? Sí, obviamente México nos supera, Guatemala, hay países donde la situación de la mujer es muy difícil, porque además ahí tiene que ver... Nombraste los dos países latinoamericanos donde la tenencia de armas es mucho más accesible. Fíjate qué casualidad, ¿no? Que son México y Guatemala. Bueno, acá han aumentado la cantidad de femicidios producto de armas de fuego en manos de fuerzas de seguridad, por ejemplo. Claro. Entonces, evidentemente, la tenencia de armas es complicada para las mujeres, es complicada para las niñas, para los niños. O sea que cuando definimos políticas públicas tenemos que tener una mirada integral de la temática, no solamente una mirada prejuiciosa, sesgada, ideologizada. Creo que tenemos que intentar debatir, porque, a ver, detrás de cada víctima, no es solamente la víctima, es los hijos, las hijas, los padres, las madres, todo un entorno es. Porque también hay estadísticas que marcan que hay hijos que fueron víctimas de esa violencia de género. O sea, víctimas, uno podría decir, hay que sumarlos también como víctimas del femicidio. Bueno, existe la figura del femicidio vinculado, aquella en Argentina, donde toma en cuenta el femicidio que se produce contra una persona, puede ser un niño, una niña o una persona adulta, para cuando se interpone para evitar el femicidio o para castigar o destruir venganza, claro. a esa mujer. Y entonces, por eso yo digo que en estos discursos que andan dando vuelta, pensemos que detrás de cada víctima tenemos que multiplicar por 4, por 5 la cantidad de víctimas colaterales, y ahí no hay diferencia de mujer o varón. A mí me parece, ahora nos vamos a meter en las políticas públicas y las necesidades que tiene la acción, la justicia, la fuerza de seguridad, el Estado, la política. Pero respecto al impacto social que tienen ciertas noticias, ¿no? Está pasando hoy en la Argentina desde hace un tiempo que si alguien famoso, sea un jugador de fútbol, un boxeador, un actor, comete un hecho de violencia de género, esto tiene mucho impacto mediático. Tiene una alta exposición, la víctima y el victimario sobre todo. Por supuesto que uno quiere que la justicia falle y que se investigue y que si realmente hay responsabilidad se los castigue, como ha sucedido en los últimos tiempos con algunos casos. A mí me parece que que los medios de comunicación le den esa atención, por más que a veces se ponga sensacionalista,
sirve para que el ciudadano de a pie entienda que si a ese señor que es famoso y puede pagar un buen abogado lo condenan, me puede pasar a mí también. Digamos, para eso los casos mediatizados de violencia de género parece que sirven como ejemplo, ¿no? No cabe duda, yo creo que el rol de los medios de comunicación ha sido y es central para poder difundir, para poder ayudar a prevenir, para informar acerca de cuáles son nuestros derechos. A mí lo que me molesta un poco es cuando se banaliza el tema. Claro. Ahí me pongo incómoda porque creo que lamentablemente algunos sectores lo banalizan y no nos hace bien a la lucha, y creo que le da pasto a quienes sostienen que las feministas estamos en contra de los hombres, que hay un montón de denuncias falsas, lo cual no es verdad. Te doy un ejemplo. Del total de femicidios, ¿sabés cuántas mujeres tenían denuncias previas a lo largo de todos estos años, desde el Ni Una Menos? Un 25%. Con lo cual estamos mal, porque quiere decir que las mujeres no se animan a alertar acerca de estos casos, o los casos de abuso sexual infantil o tráfico sexual de niños y de niñas, donde no hay suficiente información, donde tenemos que hacer hincapié. Yo digo que hay agendas del primer mundo y agendas de países como los nuestros. Bueno, tenemos que dedicarnos a la agenda de nuestros países porque todavía estamos lejos de otros temas y tenemos que generar políticas públicas sostenidas durante por lo menos 20 años. Claro. Porque es una cuestión cultural, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que empezar a repensar y a cuestionarnos y no dejarnos llevar por eslogans. Pero también es bueno tomar como ejemplo, hacer analogías con el pasado sobre hechos significativos, mediáticos también, cómo fueron tratados por los medios y la reacción de la sociedad y cómo son tratados ahora. Te doy un ejemplo, el asesinato de Carlos Monzón sobre Alicia Muñiz. Yo recuerdo periodistas de esa época, estamos hablando creo que fue el 86, si no me equivoco, 86, 87, en alguno de esos años, periodistas que decían que estaba mal que quien juzgara a Monzón era una jueza, una mujer, que ya con eso tenía perdido el caso. Se hablaba de crimen pasional, como decías vos recién, por supuesto no existía la figura del femicidio, pero se lo jugó a Monzón con mucha gente en la calle aclamando al ídolo. O sea, adentro había un tribunal que estaba juzgando a un hombre que había asesinado a su esposa y afuera había gente diciendo que este país, recuerdo, hay documentales que se pueden ver, donde la gente le decía a los mobileros, en este país nos cuidamos a los ídolos. Digo, eso pasaba en la Argentina de hace 4 décadas. Hoy no va a pasar una cosa así. Ay, ¿te puedo contradecir? Sí. Pasó con Vila, el jugador de Boca, donde había sectores que querían separar la cuestión del ídolo, del deportista impecable, con lo que había sucedido. Pero no fue gente a clamarlo al juzgado. No, por suerte no, pero... Sí hubo estrategias para que pueda seguir jugando al margen del hecho, lo cual estaba mal de parte del club en un momento. Tomaron la decisión que hasta que no se pronunciara la justicia no lo iban a sancionar. Eso no me pareció bien, pero nadie públicamente decía Villa es inocente. O sea, no había gente en la calle. Eso es verdad. Eso también eso es verdad. Se ha tenido un cuidado, que en eso hemos cambiado. A lo mejor puede haber hasta una dosis de hipocresía, pero hoy no es fácil salir a poner la cara por alguien que está inculpado de un hecho de violencia de género, digamos, porque creo que hemos aprendido. Ahí veo un lado positivo. Y el lado negativo lo veo desde la falta de herramientas que tiene, por ejemplo, la justicia o el Estado para actuar, ¿no? A mí me tocó escribir sobre el caso de esta chica Úrsula que fue asesinada en un pueblo de la provincia de Rosario, en Rojas. La chica tenía una denuncia previa, su exnovio era policía, había estado separado de la fuerza por hechos de violencia, le habían vuelto a incorporar a la fuerza policial, ahí ya hay un grave error de
de la policía bonaerense. Ella tenía una orden de restricción y este joven fue y la acuchilló, la asesinó. La orden de restricción, lo digo con todo respeto, en un pueblo del interior es un papel. No tenía botón de pánico, Úrsula. No había para darle. Entonces, tomo ese caso porque debe haber muchos parecidos. Ahí es donde hay que actuar. Lamentablemente hay muchos casos, como vos bien decís, y la realidad es que tenemos que pensar en políticas federales. Tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad de un pueblo, cuál es la realidad de una provincia, de una localidad. Y la realidad es que las mujeres estamos muy solas para todo esto. A pesar de todos los avances en materia legislativa, todavía a la mujer se le intenta que desestime, que no haga la denuncia. Cada vez le doy un ejemplo. En provincia de Buenos Aires, una mujer quiere ir a hacer la denuncia, primero tratan de que no la haga. Y si la hace, le dicen que no tienen papel para tomar la denuncia. Papel para tomar la denuncia. Entonces, estamos en un problema. Así que creo que tenemos que profundizar y yo que soy una cabeza dura, yo soy como los piojosos, ¿viste? Cada vez que hablo con la política, siempre les digo, este tema no es un tema menor, este es un tema que hay que saber y no improvisar, porque si improvisamos va la vida de una persona, va la vida de una familia. Los asesinatos, los abusos grupales, el abuso sexual infantil que durante la pandemia intrafamiliar aumentó, durante la cuarentena, mejor dicho. Son todos temas que nos afectan directamente como sociedad. Por eso es tan importante visibilizar estos temas, luchar por estos temas. Y yo estoy muy enojada con los sectores que ridiculizan nuestras luchas o pretenden invisibilizar nuestras luchas. Yo coincido con vos plenamente en que hay sectores que ridiculizan la lucha o la banalizan o la quieren ningunear. Existen, incluso están en la política, hay sectores que están en la política y con bastante crecimiento, con bastante favor social. Ahora, del lado de la lucha, del lado del feminismo, también hay grupos radicalizados feministas que se han radicalizado tanto que no generan empatía con el resto de la sociedad y en algunos casos hasta generan rechazo. Y ahí lamentablemente cae todo el tema. ¿Coincidís con eso? Sí, lamentablemente sí. Yo creo que lo que han hecho esos sectores es ideologizar, sectorizar y tener una mirada no amplia ni integral de la problemática, porque en general esos sectores pertenecen a determinadas clases sociales, viven en determinados lugares, y lamentablemente no nos han hecho un favor a la lucha feminista. Creo que así como en Argentina y en el mundo, la radicalización, sí, porque tenemos que hablar de la inclusión. El feminismo no está contra nadie, el feminismo es la lucha por los derechos, por una vida libre de violencia, por un análisis de la sociedad diferente, que nos incluya a todos, que nos iguale. Y lamentablemente estos sectores que son puristas no permiten que se amplíe el movimiento. Creo que el movimiento, si vos ves lo que fue el Ni Una Menos del 2015, donde toda la sociedad se movilizó, donde no había nadie que no estuviera ese día, lamentablemente después se utilizó, se malversó, se utilizó políticamente, partidariamente. Hay un sector que se partidizó, sí, de todo el Ni Una Menos. ¿Sí? Pero es como todo. Entonces, ahora vos hablas de feminismo, te miran y te dicen, vos sos K. No, yo soy feminista y participo de otros espacios que no son del kirchnerismo y no por eso soy menos feminista y no defiendo cualquier cosa por defender cualquier cosa, sino que soy objetiva. Yo puedo criticar a alguien que está dentro de mi espacio político partidario como alguien que no
Entonces, ahí es donde se genera el ruido. Pero se ha visto, a ver, el movimiento, no todo, pero algunos sectores del movimiento, ni una menos, algunos sectores de la lucha feminista, por ejemplo, no han dicho nada o han dicho poco en el caso del senador Alperovich. Nada. Tucumán, nada. No han dicho nada de casos de abuso que se habían denunciado sobre dirigentes de la Cámpora, esto había pasado hace unos años, y han dicho mucho, en otros casos quizás con razón, porque uno no está tampoco... A ver, cuando dijeron tenían razón, pero el problema es cuando no dicen. Ahí es donde muestran una debilidad partidaria que debilita la nobleza de la causa, ¿no? O el objetivo. Lo que pasa es que han intentado cooptar y secuestrar todos los movimientos nobles. Y la realidad es que el movimiento feminista que es en el mundo, que ha logrado derechos para vivir una sociedad mejor, porque de esto se trata, no es derechos para sacarle derechos a otra persona, sino al contrario, para vivir mejor. Y creo que estos sectores se han equivocado. A mí no me representa ese feminismo de ninguna manera. A mí me representa el feminismo que lucha realmente por cuestionar el sistema de desigualdades, porque en definitiva la pobreza, por ejemplo, nos afecta diferente, es verdad, a mujeres y a varones. Ni que hablar a los niños y a las niñas, ni que hablar que una niña que queda embarazada producto de un abuso sexual deja de estudiar, ni que hablar el tema del avance del narcotráfico y las soldaditas de la narcocriminalidad. Entonces creo que tenemos que hacer una autocrítica también las feministas. Sí. Pero también a la hora de cómo manejar o cómo administrar los temas que son de agenda pública. Recientemente, porque de esto pasaron 2 años, en los últimos 5 años tuvimos 2 debates por la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. Eran verdes y celestes, ¿no? Ahora, yo, por supuesto, lo digo, no tengo problema, yo estoy a favor de que se sancione la ley, creo que es un derecho, nadie te obliga a hacerlo, pero es un derecho para las mujeres, que son las que ponen el cuerpo, creo que vos coincidís con eso. Pero en alguna marcha feminista llegaban algunas mujeres con pañuelo celeste y se las rechazaba, diciendo, ustedes no son feministas. Bueno, ha pasado esto, lo hemos visto, lo cubrimos en los medios. Entonces te tengo que preguntar, ¿se puede estar en contra del aborto y a la vez ser feminista? Desde lo personal, yo creo que la mujer que tengo enfrente puede tener algunas diferencias de criterios, pero es una mujer que sufre y padece las mismas desigualdades que yo. Podemos coincidir en todos los temas o no, pero a mí me daba mucha pena, independientemente de las posturas individuales de cada una, a mí me parece que eso tiene que ver con profundizar los temas. Cuando vos te sentás una verde y una celeste con respecto al tema de la lucha contra los femicidios, y va a haber coincidencia. Con respecto al abuso sexual infantil, va a haber coincidencias. Y seguramente va a haber algunas diferencias porque hay algo que me permite este programa, y yo te lo agradezco tanto. Hay tantos feminismos como feministas hay. No hay un prototipo de la feminista. Nos une la lucha con... A ver, mi madre era feminista. Y mi madre no se definía como feminista, pero tenía una práctica cotidiana que era feminista. Y seguramente hay muchas mujeres que vos le dicen, no, yo soy femenina, no soy feminista. Pero cuando empezás a hablar de estos temas y le decís, pero esas son las luchas feministas, no son otras. Ah, claro, bueno, porque se ha impuesto una verdad hegemónica, única,
que no es así. Hay varias verdades, las mujeres somos diversas, las personas somos diversas. Entonces, en ese sentido, creo que lo que tenemos que hacer es respetarnos en las disidencias, en las diferencias y explotar mucho más las coincidencias, que, por cierto, son muchas, porque cuando una mujer vive en un barrio popular y no tiene acceso a una cloaca, a una iluminación, al agua, a la educación, a la seguridad, esa es mi socia, es mi compañera de lucha. Yo voy a luchar por todos los derechos, pero obviamente que no podemos, como decimos en las Julietas, un feminismo no hegemónico ni doble vara. O sea, yo me expreso tanto en una provincia de un color político como de otro color político. No me importa, no me interesa. Pero estás dejando en claro, me interesa mucho eso, que cuando tu mirada sobre el feminismo también incluye reivindicaciones o derechos sociales, habitacionales, calidad, dignidad de vida, que va mucho más allá de la violencia de género, que por supuesto que es primordial, pero que tiene que ver con la posibilidad del acceso al trabajo, a la igualdad del salario. Hay un montón de cuestiones que están relacionadas con el feminismo, no solo tienen que estar relacionadas con los hechos de violencia. Pero esta es la agenda que tenemos los países subdesarrollados, los países latinoamericanos. En Europa hay otra agenda. Yo recuerdo cuando se lanzó esta campaña del Me Too, era Sí. digamos, respecto a yo tengo que dar el consentimiento, no me aborden, no me digan. Salieron un grupo de actrices francesas, creo que era Catherine Deneuve, que dije, no, pará, a mí me gusta que un hombre me seduzca, déjame esa posibilidad, yo no me quiero sumar. Se armó todo un debate, pues fíjate, sobre cómo deberíamos abordar los hombres a las mujeres en una situación de seducción, ¿no? Y parece que la pulseada no la gana, la ganan las nuevas generaciones que estaban mucho más de acuerdo con lo que proponía este movimiento del Me Too. Ahora, en algunos países, está pasando en España, por ejemplo, parece que se pasaron un poco de rosca y quieren retroceder un poco con el tema de los derechos, no los derechos, pero sí con el debate alrededor del feminismo desde ese punto de vista. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ser más estratégicas las feministas. Pero es otra agenda, te das cuenta, Sí, ¿no? sí, porque pasa en España, pasa en Italia, está pasando acá en la Argentina también, pasó en Paraguay y está pasando en Paraguay, en Brasil pasó, en Estados Unidos está pasando también, con lo cual, porque además hay mucho eslogan detrás de todo esto porque no saben, entonces te dicen, la Agenda 2030, la agenda de ONU, como si... Gracias a la Agenda 2030 tenemos un montón de leyes que se produjeron en el mundo. Gracias a Naciones Unidas nos reunimos, mujeres de diversos países, de diferentes sectores, para definir cuáles son los nuevos desafíos. El tema es que yo creo que tenemos que encontrar el punto medio para no transformarnos en lo que nos quieren transformar algunos sectores, de hecho lo vemos en las redes, las feminazis. Yo no soy nazi, yo pretendo la vida, yo pretendo luchar por un mundo mejor, por un mundo de iguales, por un mundo que no tenga discriminación, que no haya desigualdades. Y las desigualdades son integrales, porque cuando una mujer no puede caminar por la calle porque no tiene luz, una calle, porque tiene miedo a que la abusen, a que la toquen, a que la manoseen, en el mejor de los casos, también tengo que luchar por eso, tengo que luchar por tantas cosas, que quedarme en la chiquitita de, bueno, si vos sos feminista, sos kirchnerista, y si no sos kirchnerista, tenés que estar, y si sos mujer, tenés que estar en contra de todo lo que digan las feministas. No, mujeres, tenemos derecho al voto gracias al movimiento feminista. Tenemos derecho a lo que vos decías, al divorcio vincular, a la patria potestad compartida, a una ley de violencia, a una ley de trata. O sea, todas esas fueron luchas
del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. Entonces no hay que confundir una agenda de derechos humanos genuina y válida con la malversación de esos derechos. Y yo estoy en contra de que malversen mi lucha de toda mi vida. Yo voy a seguir luchando, me voy a seguir identificando como feminista, porque mi única diferencia con otra mujer puede ser el momento de ir a votar, nada más, porque cuando nos matan, cuando nos hacen todo lo que nos hacen, no nos preguntan de qué partido somos. Te propongo que hagamos una pausa breve, y volvemos porque está muy interesante el debate. Ya volvemos. Seguimos en primer plano hablando con Fabiana Túñez. El tema del de hoy es el feminismo, ¿no? La lucha feminista en Argentina, en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, donde yo creo que de alguna manera, más allá de las consecuencias o de los problemas que trajo o de los errores que se han cometido en la lucha, Argentina creo que ha sido de vanguardia, por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? Con el tema de agenda de género. Sí, no cabe duda, además somos vanguardia en materia legislativa con respecto a la agenda. Y eso tuvo que ver, o sea, una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Por ejemplo, lo que se habló de la ley de cupo, cuando se abre la ley de cupo, primero entran las esposas de, las hermanas de, las Claro. hijas de, pero también entraron compañeras que no tenían ningún padrino o madrina, y eso abrió la posibilidad de discutir, diseñar, en una época donde se juntaban las peronistas, las radicales, las socialistas, todas nos juntábamos en función de la agenda y dejábamos fuera las contradicciones secundarias. Por eso se lograron todas las leyes que se lograron. Entonces, yo aspiro, tengo la ilusión de que en algún momento volvamos a eso, porque las familias de las víctimas, las mujeres que viven en los diferentes pueblos por ejemplo, te doy un ejemplo, hay unas mujeres que están en Salta, que tienen un microemprendimiento y que tienen que hacer 6 horas en burro para poder llegar a encontrarse con sus compañeras y llevar adelante un emprendimiento de lana. Entonces, esa es la realidad. Esa mujer, yo tengo que tratar, sabiendo cuál es la realidad, tengo que tratar de ayudarla, de colaborar. Las mujeres huichis, las mujeres que realmente, las mujeres huichis hacen kilómetros para agarrar un poquito de agua. Fíjate vos, estamos hablando de agua. Entonces, creo que tenemos que empezar a reformularnos todos y no ver al otro, a la otra como un enemigo, sino como alguien con el cual puedo coincidir en algunas cosas y disentir en otras, pero que hay una agenda que está por encima. Por ejemplo, en España, como estábamos hablando antes, España durante 15 años mantuvo en agenda las políticas de género y el tema de violencia específica. Sí, con campañas muy fuertes. Sí. Lograron reducir el índice de femicidios en un 50%. Ahora está yendo para atrás. Fue una campaña integral, porque estaba muy relacionado con el alto consumo de alcohol también en los hombres, que eso generaba también violencia intrafamiliar, ¿no? Y ahora acá en Argentina tenemos otro problema, el abuso problemático de sustancias. También tenemos un nuevo fenómeno, el fenómeno de la pobreza, el fenómeno de los chicos que... El hacinamiento. El hacinamiento que propicia... Argentina tiene un grave problema habitacional. Tenemos 5 o 6 millones de personas que viven en asentamientos, en barrios precarios. O en la calle. La gente que vive en estas condiciones vive hacinada. Incluso sectores medios bajos están viviendo muchas o 2 familias en casas que no están preparadas.
todo esto también es caldo de cultivo para el tema del abuso o la violencia de género, ¿no? Es algo que, por eso digo, no solo es el cambio cultural desde acá en cuanto a el respeto por el género, que es lo primario y esencial, sino también tener políticas sociales para que sean más abarcativas, ¿no? Digamos que es de todos lados que hay que abordar el problema. Es que es un abordaje integral como durante nuestra gestión del 2016, del 2015 al 2019, donde llevamos adelante planes integrales estratégicos, tanto de violencia como de igualdad, donde se toman en cuenta todas las variables. Vos no podés tomar una sola variable para luchar contra, en este caso, la desigualdad que afecta a mujeres, niñas, niños y también Claro. diversidad. Yo te digo la verdad, Daniel, ojalá podamos llegar a un momento no muy lejano, donde podamos dialogar, e invito a dialogar a aquellos sectores que nos tildan de feminazis. Me encantaría poder dialogar y explicarles que nada más lejos de eso, que tenemos que modificar, que tenemos que trabajar, que tenemos que ser más estratégicos, pero a mí me duele la mujer de Palpalá, Jujuy, como me duele la mujer de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me duele la mujer de, no sé, de Santa Cruz, como la mujer de Ushuaia. O sea que evidentemente tenemos que dialogar estos temas y no invisibilizarlos, como se está haciendo ahora. Te voy a incomodar, sí, no es la idea, pero de alguna manera es con temas que tienen que ver, que ha ganado la agenda de género, se los ha ganado a las mujeres en cuanto a normativas y, si querés, estructuras de gobierno, que hay un sector de la sociedad que se queja. Vos recién hablabas de la ley de cupo. Mucha gente, no solo hombres, sino también mujeres, dicen, bueno, pero ¿por qué una mujer tiene que ocupar un cargo por ser mujer y no por su capacidad? ¿No? Con esto del 50 y 50 en las listas, uno y uno. Y la otra tiene que ver con, yo creo que fue tan mala la gestión de Alberto Fernández en muchas áreas, subejecución presupuestaria, se gastó mucho dinero en empleo público y tuvo tan pocos resultados que cuando ven el gasto excesivo que tiene el Estado, le apuntan al Ministerio de la Mujer. Bueno, ¿qué respondés a esas preguntas? Pero no le apuntan al Ministerio de Medio Ambiente, ¿eh? Bueno, ahí tenés. Bueno, está bien, pero ¿qué opinás? ¿Qué le contestás a la gente que dice que la ley de cupo es, en definitiva, también de alguna manera discrimina a los hombres o a las personas capaces porque hay que ser mujer, digamos, para ocupar un lugar? Podría ser al revés también, pero bueno, es lo que se dice. Y respecto a la existencia de un Ministerio de la Mujer. Yo creo que hay que empezar a ordenar algunas cuestiones. Sí. Creo que lamentablemente hasta que no tengamos una sociedad de igualdad de derechos, de acceso a determinadas cuestiones y a determinados lugares, la ley de paridad que fue propiciada, la democracia paritaria, lo que se denomina la democracia paritaria, va a tener que seguir existiendo. Ahora, yo me pregunto, ¿hacemos tanto hincapié cuando analizamos la capacidad de algunos varones, diputados, senadores y dirigentes de No. los partidos políticos? No. ¿Les pedimos capacidad? No. No. Entonces yo lo que digo es, seamos equilibrados y equilibradas. Lo que tenemos que pensar es que, y fíjate las fotos de los partidos políticos, son mayoritariamente, a pesar de la ley de paridad, las fotos son gran mayoría varones. En Bueno, la Unión Industrial sí, no hay, una en sola los mujer, sindicatos sí. son todos varones y existe cupo. Entonces yo lo que creo es que empecemos a exigirle lo mismo que le exigimos a las mujeres a los varones. ¿Y el Ministerio de la Mujer tiene que existir como ministerio? O sea, la política de género amerita tener un ministerio en el Poder Ejecutivo. La política de género, y bien entendida, bien trabajada, con funcionarias que realmente sepan de qué están hablando, obviamente que todo país tiene que tener una institución que represente y nuclee y transversalice las políticas de género. Lo que pasa es que lamentablemente este ministerio
ha hecho todo lo posible para que estos sectores que son reactivos a nuestras luchas, encuentren una falla donde... claro, donde pero atacar. no dicen nada del Ministerio de Ambiente, no dicen nada del ministerio, de cualquier ministerio. En este gobierno han sido todos un desastre. O la violencia que, por ejemplo, genera la vocera cada vez que se encuentra con los periodistas. O sea, creo que tenemos que parar un poco la mano, empezar a pensar qué tipo de institución necesitamos para garantizar las políticas de género. Y la realidad es que hoy hay un ministerio, antes hubo instituto. Creo que no la podemos hacer desaparecer la institución género. ¿Por qué? Porque se necesita diseñar planes estratégicos a nivel general. Vos sabés cuáles son mis diferencias con las mujeres las funcionarias que estuvieron al frente del ministerio. Sí. Son dos funcionarias que creo que se quedaron con la agenda de los países nórdicos en vez de focalizar el trabajo, el gran presupuesto que tuvo este ministerio, ojalá lo hubiese tenido yo, para focalizar las cosas que realmente eran necesarias. ¿Sabés qué es lo que más tristeza me da cuando escucho decir que se haga en el ministerio, que se haga en el ministerio? Que durante años el movimiento de mujeres hemos luchado por tener en el gabinete de un presidente o de una presidenta un ministerio. El ministerio no lo dio graciosamente este gobierno. La realidad es que esto es una lucha del movimiento de mujeres, porque esa es otra parte del relato, ¿no? Te relatan de que el Ministerio de las Mujeres es producto de este gobierno. Te dicen que el patriarcado se termina con una ley. O sea, hay un relato, han secuestrado la agenda feminista para beneficiar a un determinado partido político. Y la agenda feminista estaba pensada y está pensada y seguirá estando pensada para beneficiar a las mujeres, a todas las personas que están de alguna manera vulnerados sus derechos. Porque de esto se trata, tenemos que trabajar para eso. El lenguaje inclusivo, ¿suma, resta a la causa, aporta, genera rechazos? Porque la verdad que uno lo podría decir, el lenguaje se modifica o cambia con el uso, digamos, es así. Nosotros hablamos español, pero no hablamos como se hablaba en el siglo XIX. Evidentemente uno ve cartas que escribían nuestros patriotas, hay documentos donde se escribían y la gente hablaba distinto, hablábamos el mismo idioma, pero los modismos fueron cambiando. De hecho, las nuevas tecnologías, la forma de comunicarnos a través de nuevas tecnologías, va a cambiar nuestro lenguaje, digamos, en este caso el español. Pero el lenguaje inclusivo tiene una intención, ¿no? De quitarle de género a los artículos o a las palabras para que podamos identificarlos de la misma manera a unos o a otros. ¿Suma, resta, es necesario? La realidad es que yo entiendo la inclusión en forma mucho más integral. La realidad es que el lenguaje inclusivo donde tuvo mayor repercusión fue acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en determinados sectores estudiantiles, en determinados sectores sociales, económicos. Pero la realidad es que cuando vos vas a un pueblo, la gente no se siente más incluida porque le pongas una E. Y en lo personal, esto no es del feminismo, esto es algo mío, yo me niego a que después de muchos años de luchar por que la A exista en el lenguaje, porque lo que no se nombra no existe, es verdad, por eso es que lo de la E tiene su fundamento teórico, yo me niego. Yo lo que creo es que se puede hablar con palabras neutras que nos representen a todos y a todas. Pero en un colegio, yo soy docente, tengo nenas y nenes, alumnos y alumnas. Si yo digo, alumnos, buen día, ¿los estoy saludando a todos? No.
estoy dejando afuera a las alumnas. A las nenas. Entonces yo tengo que decir alumnos y alumnas buen día, no alumnes. O sea, o sí podría hacerlo, no sé, yo no uso el lenguaje inclusivo. Pero digamos, es ahí donde está el debate. A muchos padres les molesta que hay algunas docentes de sus hijos, que digan alumnes. Hay gente... Pero la inclusión pasa solamente por una letra para alguna gente. He visto padres que han mostrado docentes que el 25 de mayo decían que era el día de la matria. Digo, esto ha pasado, no es generalizado, pero y no tiene sentido, digamos, pero pasa. Pero vos fíjate que quienes más impulsaron el hablar con la E son los mismos y las mismas que ahora lo hicieron desaparecer, porque no tuvo mucho éxito. Vos vas a un barrio popular, a mí me pasó que entró una funcionaria a un barrio popular de PBA y entró muy oronda diciendo, hola a todas, todos y todes. Y la gente del lugar se miraba como diciendo, esta payasa, ¿de dónde salió? Claro. Entonces, lo que digo es que es verdad que todo va cambiando, por ahí yo soy antigua, pero a mí muchos años me costó que el hola alumnos se transformara en alumnos y alumnas, en niños y niñas. Entonces, me parece que cada sector se tiene que sentir visibilizado. No me cabe la menor duda, pero se visibiliza cuando tiene derechos. ¿De qué me sirve que haya mujeres en situación de prostitución o personas que se autoperciben de determinada forma si no tienen acceso al trabajo, a la educación y a un montón de cosas? ¿Lo soluciono solamente hablando con la E o con políticas públicas integrales? Yo lo que creo es que tenemos que priorizar. Cuando estamos en política pública tenemos que priorizar qué es lo urgente, qué es lo necesario y qué es lo que puede esperar. Los cambios culturales que son necesarios, que vos nombraste desde que empezamos esta charla, se dan, yo los noto, tengo una hija de 20 años, entonces uno lo nota en sus amigos, en sus amistades, en sus relaciones. Claro, vivo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y a mí me parece, bueno, estos chicos van a cambiar. Estos chicos no van a cambiar cuando tengan mi edad. Esta sociedad va a ser otra en cuanto ya no van a tener ese mandato cultural machista que a lo mejor inconscientemente nuestros padres, nuestras madres también nos inculcaron a nosotros, ¿no? Porque es así. Y ya nosotros somos una generación intermedia que corrigió gracias a esta demanda y le transmitimos a nuestros hijos otros valores que hoy los toman y ya cuando ellos sean padres van a obrar de distinta manera. Pero la pregunta es, ¿esto solamente sucede en las grandes urbes, en las grandes capitales, como Buenos Aires, puede ser la ciudad de Córdoba, Rosario, pero no pasa en general en el interior profundo del país, ¿no? Bueno, esa es mi impronta que yo le hago a algunas feministas. Chicas, no pretendamos llevar la agenda de los grandes conglomerados de determinados lugares o determinados sectores, tipo universitarios, etcétera, etcétera, a pueblos donde no hay nada de todo esto. Entonces, cuando hablamos de una agenda que tiene que ver, como por ejemplo, no sé, doy el ejemplo en la pandemia. En la pandemia se sacó el barbijo rojo, que era una medida que vos ibas a una farmacia del pueblo a pedir un barbijo rojo, eso quería decir que estabas en una situación de violencia. Donde todo el mundo se conoce. ¿Ves que esa mujer iba a ir a la farmacia del pueblo a pedir un barbijo rojo? Claro. Eso es no tener idea. Como ir en un pueblo chico a denunciar a tu pareja que te golpeó y quizás el oficial de policía que te toma la denuncia juega al fútbol con tu marido porque son 1000 tipos que se conocen todos. Digo, eso es verdad. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que el interior. No, por eso creo que tenemos que definir políticas públicas integrales y federales, teniendo en cuenta la calidad de cada lugar. Entonces yo no le puedo imponer a las mujeres que están en ruralidad, por ejemplo. Sí. Las mujeres que están en ruralidad hay un montón de cosas a las cuales no tienen acceso. Y bueno,
esa política tampoco la estamos teniendo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también esa realidad. Todas las dimensiones, la dimensión de pueblos originarios, la dimensión de la mujer en la ruralidad, la mujer de la clase media empobrecida, la mujer de los asentamientos y los barrios populares. O sea, tenemos una dimensión tan amplia, tenemos tanto para ocuparnos, que cuando yo veo que se ocupan de agendas que están tan lejanas a nosotros, yo me desespero, porque yo atiendo mujeres víctimas de violencia, porque yo atiendo a familiares de víctimas de femicidio, porque colaboro con personas que están buscando a sus hijas víctimas de la trata. Entonces, a mí no me la pueden contar. Yo quiero la agenda urgente y necesaria que están reclamando las mujeres. Fabiana, ojalá que tu voz sea más potente, que sea más reconocida y ojalá que tus sueños, tus luchas, tus objetivos se cumplan. Porque de alguna manera siento que son los míos también. Y creo que te admiro mucho por eso. Y la verdad que fue un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Te agradezco mucho por tu visita. A vos. Nos vamos, nos reencontramos en el próximo En Primer Plano, seguramente con temas tan interesantes como el que tratamos hoy. Hasta la próxima.